Querida Katy Ibáñez, tenemos el placer de recibir por primera vez, entiendo, en nuestro programa a la ministra del Trabajo, Janet Jara, que tiene una cartera tan sensible y con temas tan importantes para la ciudadanía. Hoy día se discute salario mínimo, también probablemente por su escritorio va a pasar la reforma previsional. Te damos el pase desde el Palacio de la Moneda. Sí, estoy acá en los jardines del Patio de la Moneda, específicamente en el Patio de los Naranjos. Ustedes ya ven a la ministra de Trabajo, Janet Jara, y también por primera vez en este estudio móvil que tenemos acá la posibilidad de conversar. Así que yo les quiero hacer una invitación a todos los que nos están viendo, porque la ministra va a aclarar varias dudas respecto a salario mínimo, respecto a las medidas que está implementando el gobierno. El empleo es una preocupación que tenemos, que es de su cartera. El tema de la canasta básica que hablábamos más temprano, parte de los temas que seguramente se están abordando en esta reunión de Consejo de Gabinete que encabeza el presidente de la República. Entonces les propongo que hagamos una pausa, conversamos con la ministra Janet Jara aclara todas las dudas y responde todas esas interrogantes para el público que nos está viendo a través de las pantallas del Mucho Gusto. Ya, estamos con la ministra del Trabajo, Janet Jara, ahí en una buena relación y conversación con Katy Ibáñez. Katy, a ver si la ministra nos puede explicar didácticamente en qué consiste el acuerdo con la Central Unitaria, cuándo rige el nuevo salario mínimo. Esto es progresivo, escalonado de aquí a agosto, para que la gente vaya despejando en su casa y todos podamos entender acá cómo va a funcionar este nuevo nominal. Sí, se lo preguntamos de inmediato. Claro, estábamos conversando justamente de los temas que están en la palestra y ahí también con un poco de humor porque nos llega algo de sol ahí que tratamos de sortear. Ministra Janet Jara, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, mucho gusto. Buenos días, muchas gracias. Hola. Por invitarme. Así que un gusto estar con ustedes hoy día. Hola, José Antonio, un gusto. Carla, Hola. Roberto. Hola. Bueno, quiero partir preguntándole, ministra, ya va a poder hablar también con quienes están en el panel, pero el salario mínimo es una de las tantas interrogantes que tenemos. Es una respuesta importante porque hoy día su ministerio es muy trascendental respecto a la realidad que viven los chilenos. El sueldo no es suficiente, los alimentos están subiendo, hay una inflación importante, hay un acuerdo con la CUT. Cuéntenos un poquito de detalle respecto a cómo se va a implementar eso y de qué manera la gente finalmente va a recibir esa ayuda que parte con subir el salario mínimo. Sí, en primer lugar, quiero señalar que después de 4 años se ha logrado nuevamente retomar la senda del diálogo y llegar a un acuerdo en materia de salario mínimo. Lo que viene ahora es que se va a ingresar dentro de esta semana el proyecto de ley que reajusta el salario mínimo y que trae un alza en el salario de un 14%, el alza que es más grande desde hace 25 años, y que lo que hace es subir el salario mínimo en 2 momentos. El primero es que en mayo se va a subir 30.000 pesos y en agosto se va a subir los otros 20.000 pesos. Por tanto, a agosto del 2022 se va a haber dado cumplimiento a uno de los compromisos que se hicieron dentro del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric y que es avanzar en salario mínimo subiendo los 50.000 pesos dentro del primer año. Claro, y eso va gradualmente incorporando también otras medidas que están dentro del acuerdo. Para sortear un poquito también, ministra, la realidad de lo que vive la alta expectativa, y se lo voy a preguntar así directamente, que había respecto a el proyecto de retiro acotado, los retiros previsionales que no prosperaron y que para la gente sentían que era una posibilidad de solución en el minuto. Sí, me gustaría complementar señalando que efectivamente, como hemos estado viviendo una situación que no ha sido fácil, finalmente la pandemia no solo trajo una crisis sanitaria de salud, sino que también una crisis económica y social de la cual aún no terminamos de salir, y eso es un dato realidad. Hemos tratado de implementar distintas medidas que puedan apoyar a quienes han ido quedando más rezagados. Por eso extendimos el IFE laboral. Por eso también se amplió el subsidio Protege para apoyar a las mujeres que se puedan reincorporar al mundo del trabajo hasta los 4 años, casi 5 años de los niños y niñas. Pero en materia de la negociación que hicimos anoche, tenemos claridad de que esta alza en el salario es necesario hacerla también cuidando el empleo. Y por eso, Katy, lo que vamos a hacer es que vamos a implementar un subsidio para ir en apoyo directo y en ayuda para asumir este nuevo costo en las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYME, que me cuesta un poco decir esa palabra, pero en las MIPYMES. Entonces son medidas que se van complementando junto con un tercer elemento del acuerdo al que llegamos anoche con la CUT, y que fueron varias jornadas para poder llegar a este acuerdo en la que se suman voluntades, ¿no? Y que es cómo vamos a apoyar a quienes ven que efectivamente en la canasta básica de alimentos los precios van subiendo. Y para eso se crea un nuevo mecanismo que va a cumplir 2 funciones principales. La primera es que va a haber una
especial seguimiento de los cambios en los precios de la canasta básica de alimentos desde el CERNAC, el cual va a tener facultades para recurrir a la Fiscalía Nacional Económica o a otros organismos públicos en caso de que se detecten anomalías en estas variaciones de precio. Pero en segundo lugar, y que es lo que va a ir en apoyo a las familias, más allá de las familias que perciben el salario mínimo, que en Chile son más de 830.000, lo que se hace es crear un nuevo mecanismo que se paga vía asignación familiar y subsidio único familiar a más de 1.600.000 hogares, y que lo que busca es compensar las alzas en los precios de los alimentos que forman parte de esta canasta básica. En concreto, más de 1.600.000 hogares van a recibir, junto con la asignación familiar y el subsidio único familiar que ya tienen por sus cargas acreditadas, generalmente son las hijas y los hijos menores de edad, y que suman en Chile más de 3.300.000 cargas, van a recibir un incremento en el SUF y en la asignación familiar del orden del 40%. Esto también a partir del mes que se apruebe la ley, pero contando desde mayo. Quiero ir a ese detalle antes de pasar al estudio. Usted dice del mes que se apruebe la ley. Todo esto que usted habla, ministra, tiene que ir como un proyecto de ley y ser aprobado. Hay una sensación de preocupación respecto a lo que pasó en el retiro acotado. ¿Los votos aquí van a estar transversalmente para llevar adelante esta iniciativa tal cual como quedó planteada en el acuerdo entre los ministerios y la CUT? Sí, primero déjame precisar algo porque parece que fui poco precisa. Desde que se apruebe la ley, pero rigiendo retroactivamente a contar del 1 de mayo, ¿ya? Por tanto, si la ley, por ejemplo, se aprueba a fines de mayo, principios de junio, el primer pago que se haga, tanto de salario mínimo reajustado como de la asignación familiar y el subsidio único familiar que compense el alza en el precio de la canasta básica, va a venir acumulado a ese periodo, ¿ya? Y respecto al trámite parlamentario, es evidente que como gobierno tenemos el deber de avanzar y profundizar el diálogo con la y los parlamentarios. Yo creo que es un buen ejercicio de reflexión ver todo lo que pasó en torno al tema del quinto retiro, y de eso también sacar lecciones y enseñanzas con mucha humildad, porque esto hay que irlo construyendo a diario, y efectivamente no da lo mismo la forma ni la profundidad en la cual uno se relaciona con otros y con otras. Así que vamos a desplegarnos en el Parlamento. Esta semana está en semana distrital, que se denomina, que es cuando la y los parlamentarios están en sus regiones, pero sin duda a partir de la próxima semana vamos a estar con la y los diputados conversando. Pero creemos que le da un valor adicional el hecho de que podamos hacer una presentación de un proyecto de ley que viene fruto de un diálogo, que recoge ya la suma de una voluntad del mundo de los trabajadores organizados y las trabajadoras y del gobierno, así como también con Ministerio de Economía, que está conversando con las micro, pequeñas y medianas empresas. Sí, los escucha la ministra, José. Sí, ministra, bueno, uno valora, por supuesto, que haya un acuerdo transversal y el más sustantivo en los últimos 20 años, pero siempre la paradoja del salario mínimo es que la fija el gobierno en una conversación que luego termina en una ley, pero no la paga el gobierno. Entonces, a mí me gustaría saber, usted decía muy asertivamente en el principio de la entrevista, tenemos que hacer reajustes, pero no podemos poner en riesgo hoy día el trabajo, básicamente, y lo que nos va a llevar a la salida de la crisis en un mediano y largo plazo, que es el crecimiento de la inversión. ¿De qué manera este nominal que ustedes fijan hoy no pone en riesgo que muchas pymes no puedan pagarlo o se sientan al borde? Porque tenemos muchas pymes que vienen arrastrando créditos financieros, que pasaron pésimo durante la pandemia. O sea, las mini pymes de hoy no son las mini pymes de hace 3 años atrás. La realidad financiera de ellas es muy distinta. Entonces, ¿qué garantías tienen hoy día los pequeños y medianos empresarios que este reajuste, este camino, porque además es un camino que va de aquí hasta el final del gobierno, no va a poner en riesgo la solvencia de su negocio? Mira, me gustaría, José, si me permite, señalar 3 cosas breves. La primera es que si hay algo que nos ha enseñado todo el proceso que hemos vivido como país en los últimos años, es que tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos. Y muchas veces, en el contexto histórico, no lo digo por estos últimos 2 o 3 años, porque sin duda han sido bien excepcionales, los cambios, los avances, los mismos reajustes del salario mínimo,
no se hacían muy a la baja, digamos, teniendo en cuenta el discurso más macroeconómico, ¿no? Pero la realidad de las familias, la realidad de los hogares también es muy preponderante. ¿Cuál es el punto? Que esto tenemos que hacerlo efectivamente en un justo equilibrio, porque hoy día estamos en un momento especial en esta crisis en la cual, cierto, vamos saliendo, pero todavía nos falta un empujón, evidentemente, pero además sabemos y valoramos la enorme cantidad de puestos de empleo que generan las pymes, que son más del 50% de los puestos de trabajo. En ese contexto, como señalé, se va a generar un apoyo que está radicado en el Ministerio de Economía, que conduce la cartera mi colega Nicolás Grau, que lo que va a hacer es precisamente apoyar a las pymes con un subsidio que va a ser por sobre lo que es el IPC, ¿ya? El IPC lo asumen no solo las pymes, no solo las grandes empresas, sino que también lo asumen las personas en su diario vivir y en sus compras y en sus gastos que hacen, ¿cierto?, para la vida. Y por tanto va a haber entonces un subsidio por todo lo que exceda el IPC. Pero junto con eso, nuestro programa Chile Apoya de recuperación económica inclusiva tiene otras medidas, porque es evidente que nos preocupa y también nos ocupa como gobierno acelerar inversión, generar crecimiento y generar empleo, y en particular también con un foco en las pymes. Y aquí me gustaría destacar algunas medidas. Mira, se van a fortalecer las garantías del FOGAPE, porque se ha evaluado que es un buen instrumento para efectos de poder apalancar recursos para la pequeña y mediana empresa. Por otro lado, Cercotec y Corfo van a abrir líneas de créditos para los emprendedores, alrededor de 100.000 líneas de crédito, ¿ya? Y en tercer lugar, existe una voluntad permanente del gobierno de estar dialogando, atendiendo las demandas de las pymes, las necesidades que también tienen. Y por ejemplo, yo te comento que ayer, desde la cartera que me toca encabezar, nos reunimos con CONAPYME, con UNAPYME, con Convergencia Pyme, para conversar de otros temas también que vienen, ¿no? 40 horas, cómo van a participar del diálogo previsional. Pero, por ejemplo, ahí estuvo muy presente algo de lo cual vamos a tener que ponernos rápidamente todas y todos las pilas, ¿no? Que es cómo generamos que la ley del pago a las pymes, que es en 30 días, efectivamente termine de cursar en 30 días, porque llevamos un buen par de años en esto y vamos en 49 días. Entonces, si las pymes no cuentan con los recursos oportunamente, no también se les hace más difícil. Entonces, esto es como hay que ir haciendo varias tareas a la vez. Sí, ministra Janet Jara, buen día. Roberto Sá por aquí, gusto saludarla. Me gustaría hacer una radiografía. Buen día, Roberto. Buen día. Una radiografía de las personas que ganan el sueldo mínimo, porque siempre cuesta llegar al número. Más o menos se habla de 800.000 personas. ¿Usted coincide con eso primero? ¿800.000 personas más o menos? Ya. Un poquito más. 830 y algo mil, de acuerdo a la base de datos del seguro de cesantía. Perfecto. Y generalmente se habla de que son de MIPYMES, micro, pequeña y medianas empresas, y también empresas contratistas. Ahí están, por ejemplo, guardias, gente que trabaja en aseo, a empresas que les prestan ese servicio, qué sé yo. ¿Ese es el universo más o menos de personas que ganan el sueldo mínimo en Chile? Sí, como señalé, son más de 834.000, por ahí, entre 834 y 837 la última cifra que podría dar más concretamente. Efectivamente son del área de servicios en general, ¿ya? Y están radicadas principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas, pero no solamente en este tipo de empresas, también hay salario mínimo en grandes empresas, entre un 10 y un 15, lo cual también nos tiene que llamar a una reflexión grande, digamos, porque no solamente está asociado a un tema de disponibilidad de recursos, sino que también de cómo hacemos como país, Roberto, que los frutos del crecimiento lleguen a todas y a todos, que es un tema de justicia social bien esencial para poder relacionarnos con un nuevo trato, ¿no? Con una forma distinta de convivencia. Sí, yo quería ahondar en ese punto porque usted me confirma algo que yo sospechaba, que efectivamente hay empresas grandes que están pagando el sueldo mínimo. O sea, hay una empresa grande que en este momento está pagando a un trabajador 350.000 pesos brutos. Entonces, uno lo pudiera entender quizás de un restaurante chiquitito con el garzón, de una micro, pequeña empresa familiar, pero una empresa grande que pague en este momento el sueldo mínimo, a mí me llama la atención, y es la reflexión que también uno debería hacer y que usted lo señalaba, ministra Jara.
Sí, efectivamente. Yo creo que en este tema de salario mínimo se ha dado en el país mucho tiempo una discusión respecto del esfuerzo realmente mínimo que se puede hacer. Y no es lo mismo dependiendo del tamaño de la empresa, por cierto, y tampoco del nivel de las utilidades. Hay una desigualdad en nuestra sociedad que es producto de muchos años en los cuales hemos vivido en un sistema en el cual el neoliberalismo ha sido la regla total y nosotros queremos cambiar esa realidad. Ese es el proyecto que le hemos propuesto al país, que se involucran transformaciones de fondo, pero que también se involucran medidas más concretas y de corto plazo, como ahora nuestro compromiso de cumplimiento con el primer escalón en el reajuste del salario mínimo, ¿no? Teníamos comprometido, José Antonio, sí, aumentar en 50.000 pesos durante este año y lo estamos haciendo, pero con apoyo a las pymes porque es indispensable, lo sabemos y lo compartimos. Por un lado está el salario mínimo, que es el ingreso mínimo y no mínimo, digamos, porque uno tiene que mirar a la realidad de los trabajadores en su conjunto. Hay muchos que ganan el salario mínimo y otros que ganan salarios medios que sí, tampoco alcanzan mucho. Y otros no. Con una inflación galopante. Eso es por un lado, ¿no? Le preguntaban, porque dentro del proyecto del gobierno también viene el observatorio de precios, que me parece bien interesante, ¿no? Donde se le entrega al CERNAC la posibilidad de mirar, comparar precios de algunos productos e informar de cualquier cosa. Distorsiones. Claro, que esté distorsionada la Fiscalía Nacional Económica. El presidente de la CPC, Juan Sutil, decía que hablar de acaparamiento o hablar de manipulación de precios, especulación, es irresponsable. ¿Usted cree lo mismo o cree que efectivamente puede haber algo de eso hoy día en Chile, en algunos mercados? Yo creo que más allá de las creencias que una pueda tener, lo importante es que esto debe tener evidencia concreta. Y para eso, si es que es una cosa u otra me refiero, y para eso precisamente existen las instituciones públicas, con las facultades que tienen y también con los énfasis que se les quiere dar, José Antonio. Y sin duda el CERNAC, que se ha tratado de fortalecer varias veces, que ha quedado no tan fortalecido medio como uno hubiera esperado, hoy día va a jugar un rol muy importante, sí. Medio cojo. Ay, no te escuché bien, pero me entendí medio cojo. Sí, pues medio cojo. Lo que pasa es que uno asume que si el gobierno incorpora dentro de este plan un observatorio de precios, es porque tiene sospechas de que efectivamente puede haber distorsiones de los precios en algunos mercados que no responden necesariamente a la ley de oferta y demanda. Por eso crea un observatorio, ¿o no? Mire, efectivamente yo creo que el gobierno tiene que hacerse cargo de las dudas, consultas, especulaciones incluso que hay, y además historias recientes. O sea, efectivamente han habido aquí mercados coludidos y para nadie es secreto en el país, han habido también prácticas abusivas, recordemos el mercado de los pollos, el del papel confort, o sea, todas las cosas que han pasado. Dicho aquello, lo que hoy día tenemos que hacer es mirar y constatar evidencia para actuar, porque no nos podemos quedar con especulaciones. Por eso el CERNAC, como organismo técnico, lo que va a hacer es observar el comportamiento de los precios de la canasta básica, José Antonio, que es una canasta básica de alimentos que está definida, que tiene alrededor de 80 productos y que la lleva, ¿cierto?, en su, podríamos decir, en su conformación, en su el ingreso y salida de los alimentos se lleva desde el Ministerio de Desarrollo Social. Claro. Aquí hay muchos elementos de la política pública que ya existen, pero lo que hay que hacer es integrarlos y ponerlos a disposición del momento que las familias están viviendo. Y las familias están viviendo apuro económico, pero también están viviendo angustias por la expectativa de lo que viene o no viene a pasar. Entonces, para dar tranquilidad y por lo mismo, para apoyarnos en las medidas que ya estamos impulsando desde el gobierno, tenemos que hacer lo que estamos tratando de implementar en este minuto y que en buena hora llegó como parte de un acuerdo también, porque a los trabajadores y las trabajadoras representados en la CUT les preocupaba también lo mismo. Así que CERNAC va a jugar ese rol haciendo el seguimiento de precios y lo que va a hacer es dar una cuenta pública de cómo estos precios se han ido comportando. Y ante anomalías entonces va a poder recurrir a los organismos públicos que correspondan. Tenemos que hacer un corte, pero obviamente no puedo dejar de conversar con usted del proyecto de reforma previsional. La ministra Vallejo esta mañana dijo que mañana o pasado comienzan las reuniones interministeriales, un diálogo amplio para poder acotar lo antes posible una reforma a las pensiones donde trabajo tiene una voz súper importante. Vamos a un corte y estamos de vuelta con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Por supuesto que estamos en aquellos temas que a todos nos importan.
y Katy Ibáñez, junto a la ministra, vamos a seguir conversando acerca de estas buenas noticias, un alivio, ¿verdad?, para el país en estos momentos tan difíciles. Katy, vamos contigo. Carlita, sí, mira, quedó pendiente una pregunta sobre la reforma previsional que la ministra la va a responder y después la vamos a tener que liberar porque la están esperando para un punto de prensa masivo respecto a la reunión que se está desarrollando. Ministra, el debate de la reforma previsional, la ministra Vallejo en la mañana decía que la otra semana comienza el trabajo interministerial, que era la pregunta que le hacía José, para ya comenzar a configurar algo que es mucho más estructural respecto a las demandas de las personas que tienen que ver con sus pensiones. Sí, quisiera señalar que mañana mismo se inauguran los diálogos para la reforma previsional, que van a durar cerca de un mes, que van a ser en todas las regiones del país y que lo que buscan es que sumemos voluntades para estos cambios, porque sin duda estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar las pensiones. Las personas mayores de nuestro país no pueden seguir esperando, pero tenemos que ponernos de acuerdo en cuál va a ser esa forma y tenemos que hacerlo bien rápido, porque llevamos 6 años desde la Comisión Bravo, 2 proyectos de ley, 2 gobiernos que presentaron proyectos de ley que no lograron avanzar, así que vamos a hacer esta conversación sin quitarle el bulto, porque aquí hay que dialogar y ponerse de acuerdo con todas las diferencias que podamos tener, pero con el objetivo en poder mejorar las pensiones y construir un verdadero sistema de seguridad social, que no se base solamente en el esfuerzo individual, porque finalmente, si tu salario es poco, si tienes muchas lagunas, finalmente eso también va a repercutir en que mañana tus fondos previsionales van a ser pocos y tu pensión va a ser baja. Por tanto, efectivamente hay que crear un sistema de seguridad social que es desde lo solidario apoyar a las personas mayores. Sí, Su compromiso con usted, la están esperando para partir del punto de prensa. La voy a dejar invitada desde ya, sí, ministra, para que cuando venga el tema previsional pueda obviamente estar con nosotros y responder las preguntas. José, no te pongas triste porque hay más vocería ya, nos vamos a mover. Lo siento, un abrazo. Gracias, ministra. Muchas gracias. Gracias.